SER Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. Como siempre, vamos a empezar con un breve sumario de los contenidos que os hemos preparado para hoy. La verdad es que nos ha quedado un programa muy taurino. De entrada vamos a recordar que hace 40 años se estrenaba La vaquilla de Berlanga, una comedia sobre la Guerra Civil Española. Mi teniente, con todos los respetos, pero usted se cree que esto es una juerga. Ni juerga ni leches, es una acción militar y no consiento que se ponga en duda. Aprovechando el estreno de Tardes de Soledad, la película que ganó en el último Festival de San Sebastián, nuestra enciclopedia nos va a hablar hoy de toros y cine. Lo sabía yo, ¿se ha toreado? Sí, he toreado a un cebú, hombre. Pero bueno, todo esto era para joder a unos misioneros protestantes y para demostrarles que nosotros los católicos tenemos más cojones que ellos. Y aunque no es un picador, también monta a caballo como ellos. Me refiero al predicador, el personaje al que da vida Clint Eastwood en la película del oeste que nos trae Jack Bourbon esta semana, El jinete pálido. Cuando supe que un pastor había venido a la ciudad, me imaginé a un tipo del este pálido, delgaducho, con una Biblia, con un pañuelo de hilo y enfermo de los pulmones. Ese soy yo. ¿No lo parece? Además, jugaremos a las películas y charlaremos con Albert Solé, director del Brain Film Festival. Lo dicho, un programa muy taurino al que comenzamos a dar capotazos ahora mismo. ¿Estáis listos? Pues a la plaza y que Dios reparta suerte. ¡Adelante! I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. Este sábado 8 de marzo se han cumplido 40 años del estreno de La vaquilla, una de las mejores películas de Luis García Berlanga y todo un clásico de la comedia española. ¿Os apetece que la recordemos? La gestación de La vaquilla es una de las más largas de la historia del cine español. Comenzó al poco tiempo de que Luis García Berlanga ingresara en la Escuela Oficial de Cine. La película estaba escrita en 1900, escrito 3 o 4 páginas, escritas por mí en 1948, y luego le fuimos añadiendo el guión, porque una vez terminado el guión, que sería supongo que el año 50 por ahí, ya no ha habido ningún cambio en la película. Lo que sí cambió, y varias veces, fue su título. Al principio se llamaba Tierra de Nadie. A mediados de los años 50 un productor se interesó por el guión y empezó a contactar con amigos suyos cercanos al régimen para buscar capital con qué financiarlo. De esta forma el guión empezó a pasar de unos a otros y parece ser que acabó en manos del propio Franco, que fue quien decidió que no se hiciera la película. Unos años después Berlanga le cambió el título, lo llamó Los aficionados y lo presentó a la censura por la vía oficial, pero fue rechazado también. Se pide permiso. Temíamos que nos lo negaran. Para eso se pide permiso, para que te lo nieguen. A finales de los años 60 Berlanga volvió a intentarlo con un nuevo título, La Fiesta Nacional, pero tampoco coló. Muerto Franco y desaparecida la censura, el asunto se convirtió en un problema económico, ya que la película exigía un presupuesto muy alto. Pasaron los años hasta que por fin, en el verano de 1984, más de 35 años después de que Berlanga tuviera la idea de La vaquilla, el director pudo comenzar el rodaje de la película. Aquí de nuevo la voz del Frente de la España Nacional. Os habla el capitán Perusa.
Vais a escuchar a la banda que amenizará mañana el baile de la fiesta de la Asunción. Interpretará el bonito vals que lleva por títulos Suspiros Austrohúngaros. La acción transcurre en el frente de Aragón 2 años después de comenzar la Guerra Civil Española. Aburridos en sus trincheras y con la lucha estancada, los soldados republicanos y los nacionales no tienen problema en comerciar entre ellos. Ellos tienen tabaco, pero les falta el papel de fumar. Y nosotros al revés. Pues nada, cambiamos una cosa por otra y así fumamos todos. Pero eso está prohibido. ¿Tú quieres conservar el pelo? En ese mismo frente de Teruel estuvo Luis García Berlanga durante la guerra. Y bueno, todas estas circunstancias de los cambios de tabaco y de cartas y todo eso, pues me dio la idea más o menos de hacer una película en la que expresase lo que ya sentía yo en aquel momento, que era que de las trincheras para atrás existían las ideologías, pero entre trinchera y trinchera predominaba la biología, la supervivencia era lo que nos interesaba. El director quería reflejar el absurdo y la irracionalidad de la guerra, mostrando su miseria y su tragedia, pero sazonando la historia con buenas dosis de ese humor recio y negrísimo que era tan habitual en su cine. Desmitificar la guerra, desmitificar, como una de las frases importantes de la película, también lo confirmaba, que se bañaban en el río desnudos y de repente allí se encontraban nacionales y republicanos sin darse cuenta que eran nacionales y republicanos. Desnudar también un poco todavía este afán de la sociedad de vestir unas ideologías a la gente. Lo que es la vida, mi teniente. Aquí en pelota, ni enemigos ni nada. En la película, el pueblo cercano al frente, que está en el lado de los nacionales, se prepara para celebrar su fiesta mayor. Es entonces cuando el brigada republicano, al que da vida Alfredo Landa, idea un plan para aguarles la fiesta. Aparte del baile, el enemigo va a celebrar también una novillada, o sea, que tienen un toro. Mi plan es cruzar las líneas, dar un golpe de mano y quitarles el toro, ¿comprende? Les quitamos el toro, lo guisamos con patatas, se lo damos a la tropa. Y aparte de joderle la fiesta, ponemos la moral de nuestra gente a prueba de obuses. Exacto. Un comando de 5 hombres, con el brigada Landa y el teniente José Sacristán al mando, se interna en territorio enemigo. El plan parece sencillo, pero pronto empiezan los problemas. Bueno, ha llegado la hora, limeño, adentro. No, un momento, yo no la mato. ¿Por qué? No, porque no es un toro, es una vaca. ¿Y qué tienen que ver los cojones para comer trigo? Esa vaca es de las que sueltan en las capeas de los pueblos, está toreada. Esa vaca solo va sobre seguro, solo arranca cuando sabe que te va a coger. No, a esta no hay quien le dé un pase. Pero si no tienes que darle ningún pase, coño, si lo que tienes que hacer es descabellarla y se ha acabado. Que no, mi teniente. A partir de ese momento, los soldados republicanos sufrirán una tras otra toda clase de vicisitudes, a cada cual más disparatada. Hemos corrido un encierro. Nos hemos tragado una misa, hemos llevado una virgen, hemos cargado con un marqués. Usted ha afeitado a un fascista, a mí me han pegado una cornada. Este se ha cagado, a este lo han vestido de sacristán y a este le han puesto los cuernos. Y todo por la jodida vaca, que le den mucho por el saco a la vaca. La vaquilla se rodó en el pueblo aragonés de Sos del Rey Católico. 700 de sus habitantes y de algunas poblaciones cercanas hicieron de extras en la película, vestidos de soldados nacionales y republicanos, falangistas o simples lugareños. ¿Qué pasa ahora? ¿Está lloviendo o qué? ¿Qué va a estar lloviendo, hombre? Que se están meando. La madre que la falló. ¿Pero por qué nos mea? Es la costumbre, siempre que hay toros, ¿sí? Si alguien huye y se mete debajo de los carros, lo mean. Pues vaya con la costumbre de tu pueblo, joder. En su momento, el productor Alfredo Matas aseguraba que se trataba de la película con el presupuesto más alto de la historia del cine español. Bueno, pues a diario, yo sé que al banco vamos cada día y sacamos 2-3 millones de pesetillas. No, es el presupuesto de esta película está por encima de los 250 millones de pesetas. En realidad, lo de la película más cara de la historia de nuestro cine tenía truco, porque, como reconocía el propio Berlanga, si se tiene en cuenta el valor del dinero en cada época, hubo antes de La Vaquilla películas que tuvieron un presupuesto mayor. Objetivamente, 300 millones que costó de entonces, 350 millones, fuese lo que más se hubiese gastado en el cine español hasta ese momento. Pero era una película de mucha menos consistencia y calidad de películas de la época de Cifesa y de todo esto, de Locura de Amor y de todas aquellas, y eso creo que todas aquellas debían tener unos presupuestos superiores. Pero bueno, sé que
Me Matas la vendió como la película más cara del cine español. A pesar del alto presupuesto, La Vaquilla no es ni mucho menos una superproducción al estilo Hollywood. Tanques que no tenían ni motor, los teníamos que ir arrastrando con unas cadenas desde el suelo para que pareciese que andaban, 2 o 3 tanques que nos dejaron. No alcanzamos a tener más de 3 o 4 camiones de la época. La sensación como director es que yo tenía un presupuesto muy bajo para sacar una película bélica sobre la guerra civil, una especie de Patton a la española. Berlanga confesó que fue el rodaje más tenso y difícil de toda su carrera. En primer lugar, porque hizo muy mal tiempo. La acción de la película se desarrolla en 1 día y medio y muchas de las tomas se retrasaron por la lluvia. Y en segundo lugar, debido a una de las protagonistas principales del film. Según todos los toros que se llevan a este pueblo pesan unos 150 kilos en ganado. La vaquilla de la que disponían, o vaquillas en plural, ya que se utilizaron varias, resultaron demasiado bravas y se lanzaban contra todo el mundo. Un día, una de ellas se escapó del corral y sembró el pánico por todo el pueblo. ¡Corre, que la vaca corre mucho, corre! ¡Pues sí que estamos buenos! Al final encontraron una vaquilla mansa en el pueblo soriano de San Pedro de Manrique. Cuidado con la vaquilla, que tiene unos cuernos. Lo cierto es que no tenía apenas cuernos y los responsables de Atrezzo tuvieron que colocarle unos postizos. Berlanga confesó también que no se sentía muy seguro con el reparto, ya que con la mayoría de los actores no había trabajado nunca. Lo mismo les pasaba a estos, que tuvieron que amoldarse a las costumbres y manías del director, tal y como recordaba Alfredo Landa. Tengo que decir que Luis nos castigó fuerte, porque nos hizo sudar, pero bueno, tinta. El actor cuenta en su autobiografía que para rodar uno de sus famosos planos secuencia, Berlanga le hizo subir corriendo un cerro 41 veces, en pleno mes de agosto y a las 5 de la tarde. Aquí no hay más que echarle cojones. Pero junto a los Landa, Sacristán, Guillermo Montesinos, Violeta Cela, Santiago Ramos o Juanjo Puscorbé, el director pudo contar también con algunos de sus actores habituales, como Agustín González, María Luisa Ponte o Amparo Soler Leal. Soldaditos. Uy, pero qué caritas de cachondos. Claro, tanto tiempo en las trincheras sin ver carne fresca. 4 joyas tengo ahí dentro. Y una que es moda, hace francés. Uy, un durito la ocupación, hijos. ¿Hay putas en este pueblo? No, hemos venido de Zaragoza para las fiestas. Un durito por barba. Uy, el heridito. Con quien no pudo contar fue con Luis Escobar, ya que estaba enfermo. El personaje del marqués que aparece en la película se había desarrollado para que fuera también el inolvidable marqués de Leguineche, que don Luis interpretaba en la trilogía de Nacional. Y dígame, la ofensiva, ¿por qué la cortaron? Eso habría que preguntárselo al general Franco. Ya me gustaría preguntárselo, porque es una triste gracia que estabilizaran ustedes el frente dejando en manos del enemigo la mitad de mi finca. Y dígame, señor alcalde, ¿cuántas hectáreas exactamente tiene esta finca? 20.000, mi comandante. Pero los rojos tienen solo la mitad. Bastaría con que usted, que es tan amable, ordenase un pequeño avance. En ausencia de Escobar, el papel le fue encomendado a Adolfo Marsillá. Por aquí, ya estamos. Muy bien. Pues he subido divinamente. Al final de la película, la vaquilla por la que peleaban uno y otro bando acababa en tierra de nadie, donde el animal, cansado y derrotado, moría quedando solo para comida de los buitres. Reducida a eso, a buscar lo emblemático, lo alegórico, lo conceptual de la historia era que con la guerra civil habíamos perdido la alegría y la economía en este país, que la alegría era la vaquilla toreada y la economía la vaquilla comida. Ella se murió de pena y yo que la causa es sí, yo sé que murió siendo buena. El estreno de La Vaquilla fue un gran éxito. 2 millones de espectadores llenaron los cines para ver la película, que en general recibió muy buenas críticas, aunque hubo algunos a los que no gustó que se hiciera comedia con la guerra civil, que la película no entrara en las ideologías y que tratara a los dos bandos por igual. Quizá fue la primera vez que en este país se habló de la reconciliación, porque yo la entiendo como reconciliación, aunque algún crítico, como el crítico del País, dijo que era una película sin ideología y que era una película absurda, que por qué se había hecho esta película, pero claro que había una ideología allí, la libertaria mía, y la de decir la burrada que se había hecho en este país. Es que este muchacho, que tiene la novia en nuestra zona, y como yo tengo mi familia en Ulldecona, adelante. Pues eso, que podríamos cambiarnos como el papel de fumar y el tabaco.
Él se iba con usted, yo me iba con el Brigada Rojo y todos están contentos. Hombre, dale 2 hostias, hombre. Pero tú te has creído que la guerra es una broma. Pero es que nos ha dejado dos España, la nuestra y la de ellos. Claro. Pero como él es un soldado y yo otro, pensaba que no le hacíamos daño a nadie. La Vaquilla tuvo su estreno oficial en una premier celebrada en Zaragoza y Berlanga destinó la recaudación de esa sesión a la rehabilitación del casco histórico de Sos del Rey Católico, el pueblo que también les había tratado durante el rodaje. Desde entonces, Sos siempre ha estado vinculado a la película. En 2009 se celebró allí el 25 aniversario de la filmación, con presencia de numerosos actores y actrices del film. En 2021, año del centenario del nacimiento de Berlanga, también se celebraron allí diversos actos. Y hoy en día los visitantes que pasean por sus calles pueden ver por toda la población una serie de sillas de director y de claquetas de bronce que reproducen frases de la película y explican las escenas que se rodaron en cada sitio. Enterrar y vengo de enterrar mi corazón. Y ahora, atentos porque llega nuestro juego de las películas. A ver quién descubre las 3 de esta semana. Puedo darte las matrículas de los 6 coches que hay aparcados fuera. Puedo decirte que la camarera es zurda y que el tío sentado en el rincón pesa 98 kilos y sabe defenderse. Sé que el mejor sitio para buscar un arma es la cabina del camión gris de ahí fuera. Y que a esta altitud podría hacer un sprint de 800 metros sin que después me temblaran las piernas. ¿Cómo puedo saber eso y no quién soy? Los dioses se portaron bien con usted, señor Grey. ¿Por qué dice eso? Porque posee usted la juventud más maravillosa y la juventud es lo único que vale la pena. El tiempo lo envidia, señor Grey. No despilfarre el oro de sus días. Viva. No pierda ninguna oportunidad que se le ofrezca. Sería trágico que usted comprendiera demasiado tarde que solo una cosa en el mundo merece la pena: la juventud. Majestad, mi partido ha ganado las elecciones y por eso vengo a pedir su permiso para formar gobierno. Señor Blair, soy yo la que pregunta. Recae en mí el deber como su soberana de invitarle a ser primer ministro y a formar un gobierno en mi nombre. Y si acepta la costumbre es decir sí. Sí. Bueno, vamos con las respuestas. Empezábamos con el caso Bourne, la primera película de la saga del personaje al que daba vida a Matt Damon, estrenada en el año 2002. Su banda sonora estaba compuesta por John Powell. La segunda película era El retrato de Dorian Gray, la versión más clásica de las varias que se han hecho de esta historia basada en una novela de Oscar Wilde. Se estrenó en 1945 y estaba protagonizada por George Sanders y Angela Lansbury, entre otros. Su música era obra de Herbert Stothard. Y terminábamos con Isabel II de Inglaterra y el primer ministro Tony Blair, interpretados por Helen Mirren y Michael Sheen en La Reina, la película de Stephen Frears, estrenada en 2006, que le valió a Helen Mirren el Oscar a la mejor actriz. De fondo todavía suena su banda sonora compuesta por Alexandre Desplat. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes ha llegado a nuestras pantallas la película ganadora de la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián, Tardes de Soledad, dirigida por Albert Serra. Una película que gira en torno al mundo del toreo a través de las vivencias del matador Andrés Roca Rey. Con esta excusa, el capítulo de nuestra enciclopedia de hoy nos va a hablar de toros y cine. Un día de San Eugenio, yendo hacia el Pardo, le conocí. Era el torero de Mastronío,
y el más castizo de todo Madrid. El mundo del toreo aparece en innumerables películas, ya sea como argumento central o de forma tangencial, es decir, como telón de fondo en determinadas escenas. Son historias que hablan de las glorias y tragedias que se viven en las corridas de toros, de la lucha por el triunfo de jóvenes de clase humilde. Este muchacho quiere ser torero. ¿Te ha toreado mucho? En algunos pueblos, pero cuesta trabajo destacar y el tiempo pasa. Ya tengo 19 años. ¿Y es mucha edad? Para un torero que aún no se le conoce. Se le conocerá. O de las aventuras de maletillas que tratan de abrirse camino. Entonces me decidí. Con un arrojo del que ni yo mismo me creía capaz, me eché al callejón. Y limpiamente, de un brinco, salté la barrera. Historias y películas que abarcan todos los géneros, desde el melodrama al musical, pasando por la comedia. Aquí el rejoneo no te entrará en la cabeza nunca. Será mejor que te retires de una vez. Pero papá, con ese toro cortándome el terreno. Yéndose al cuello en vez de la grupa ni cañero, le pone un rejón en lo harto. Pero si le has puesto un rejón en un ojo, Matarife, que eres un matarife. ¿Ha visto el favor de no llamarme Matarife, hombre? Algunas de ellas han sido protagonizadas por los propios toreros. Cuanto más se arrima uno, más billetes. ¿Es que solamente te guía la ambición del dinero? Nada más, ¿le parece poco? Para llegar arriba hace falta algo más hondo, la vocación. ¿Y eso qué es? Es algo que te agarra, que no te deja vivir. ¿No lo has sentido nunca? Claro que lo he sentido, el hambre. No, Manolo, no. El hambre empuja mucho, pero la vocación empuja más. Este era Manuel Benítez el Cordobés en Aprendiendo a morir, de Pedro Lazaga, director que también dirigió a Palomo Linares en Nuevo en esta plaza. Lo que quiero es torear, para ganar mucho dinero, para que en mi casa se coma como Dios manda, y comprar un coche y venir a Linares y pasearles a todos. También hicieron sus pinitos como actores diestros como El Pireo, Pepín Martín Vázquez o El Platanito, o rejoneadores como Rafael Peralta, que salía en una de Marisol, Cabriola. Buenos días, señor Peralta. ¿Ha descansado usted bien? Mire, aquí tengo mi caballo y quiero que nos vea rejonear. Vea usted qué caballo. ¿Pero por qué yo? Porque es usted el mejor. Está bien, hombre, os veré. El domingo te espero en mi finca del Campillo. Hay más de 400 películas documentadas sobre el mundo del toreo. Películas que no son solo españolas, sino también estadounidenses, francesas, italianas o mexicanas. Obviamente es el cine español el que más veces se ha puesto delante del toro. Brindo por ti, María Antonia. Si tú no me das la vida, que el toro me dé la muerte. Aquí escuchamos a Alfredo Mayo en María Antonia la Caramba. La mayoría son como esta, películas folclóricas y populares, esas que algunos llaman españoladas, pero también hay en la lista unas cuantas cintas de calidad que tienen su lugar destacado en la historia de nuestro cine. Por ejemplo, resulta interesante que la primera película rodada en Cinemascope en España fuera una película de toros, La Gata, dirigida en 1955 por una mujer, Margarita Aleixandre, y protagonizada por Aurora Bautista. Anoche te estuvo buscando mi padre. Se le ha metido en la cabeza que el Chimorrito y el Amoroso están atunantados. Alguien que va de noche a los cerrados a torear. Va, tonterías. Muy bragado tiene que ser el que sin más quite que el trapo y nadie que diga ole, vaya a entendérselas con el Amoroso. No le aconsejaría yo que volviera. Grandes directores de nuestro cine han abordado también el mundo del toreo. Juan Antonio Bardén lo hizo en A las 5 de la tarde con Paco Raval de protagonista. No salgas de aquí, es lo mejor que puedes hacer. No grite, por favor. Todo es mentira. En el toro no hay nada. Solo asco y desgracia, solo cornadas y miseria. Y si triunfas, te chupan la sangre. Y si no triunfas, la basura. ¿Qué te crees tú que es la fiesta? La cornada, la enfermería de un pueblo, desangrarte, ser un inútil, morirse de asco. Esto. Santiago Ramos toreaba en la vaquilla de Berlanga, como veíamos hace un rato, y José Luis Ozores lo hacía en la plaza improvisada de la playa de Calabuch, con otra vaquilla adiestrada. ¡Hey! Toro este. Derecha, hombre, por la derecha. ¿Te acuerdas el otro día que quedó también, hombre? Venga, hombre, por un lado, por otro. Ladislao Baida es el director de la que los expertos consideran la película más auténtica del mundo del toreo, Tarde de Toros, en la que intervenían los toreros Domingo Ortega y Antonio Bienvenida, y el gran Edgar Neville también trató el tema en cintas como El último caballo o La ironía del destino, protagonizada por Antonio Casal. La cuestión es que no te coja, hijo. Si no sirves, no sirves. Nos volveremos al pueblo y a labrar otra vez, como siempre. No, padre. Hay que comprar las tierras que trabajamos. Pedro Almodóvar se ha acercado también al tema con Matador. Si toreas a un toro bravo bien, lo tienes que matar bien. Porque matarlo mal es una desgracia para el torero y para el toro. Para el torero porque no hace honor a su nombre. Matador.
Y para el toro, porque entonces se traiciona su entrega y su bravura. Y en Hable con ella, Rosario Flores se vestía también de luces. ¿Qué tal la corrida? Muy bonita, pero está gorda. ¿Cuánto le echa? Va a pasar de 500 kilos. ¡Ay, coño! La Blancanieves de Pablo Berger era cuidada por los enanitos toreros y Javier Bardem toreaba desnudo y de noche en pleno campo en Jamón Jamón de Vigas Luna. Venimos con la luna y nos lo hacemos desnudos. ¿A que no tienes cojones? ¿Que no? No. Desnudo y hasta empalmado. Joder. Mira, 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 mira. Un heral, tío. Apartadito. Ahí está. Un heral apartadito, tío. Mira, mira. Toro! ¡Hey, hey, toro! ¡Ja! Hay algunas adaptaciones de novelas con aroma taurino que se han llevado varias veces al cine. He oído por ahí que Currito torea otra vez en Sevilla. Y con romerita. Será para sacarse la espina. Ese cuando quiera con romerita no tiene ni para empezar. Lo que hace falta es que quiera. Por ejemplo, Currito de la Cruz, de Alejandro Pérez Lujín. Aunque en este sentido la campeona absoluta es sin duda Carmen, de Prosper de Mérimée, de la que hay más de 20 versiones cinematográficas. Carmen, quiero verte mañana en la plaza para brindarte mi mejor faena. Ese es mi precio. Gracias. Y suerte, Matao. Sara Montiel le daba vida en Carmen la de Ronda, Imperio Argentina en Carmen la de Triana y Paz Vega en Carmen de Vicente Aranda. ¿Te acuestas con él? ¿Con quién? Con el torero. ¿Te acuestas con él? ¿Qué más quisiera yo? Te prohíbo que lo vuelvas a ver. Ándate con no, que basta con que me prohíban algo para que me ponga a hacerlo. Y en Hollywood fue Rita Hayworth la que la interpretó en Los Amores de Carmen, de Charles Vidor. Hoy estás en buena forma. Yo siempre estoy en forma, Carlos. Ningún toro puede poner en peligro a un torero como tú, Lucas. Ni ninguna mujer. Pero yo no soy una mujer normal. Creo que te gustaría que te leyesen El Porvenir. ¿Eh? Rita Hayworth era también la protagonista de otra famosa novela con toreros en su argumento, Sangre y Arena. Sepa, señora, que es la mejor cena que recuerdo. Es lo menos que podía ofrecerle por una tarde de emociones. Ayer le guió su buena estrella. Estuvo magnífico. ¿Quién no lo habría estado después de verla? Rubén Mamoulian dirigió a Rita y a Tyrone Power en esta versión de la novela de Blasco Ibáñez, estrenada en 1941. Rodolfo Valentino ya había protagonizado otra anteriormente en la etapa del cine mudo y en 1989 Javier Elorrieta dirigió a una todavía poco conocida Sharon Stone en otra más. No olvides nunca esto. A mí no me ata nadie. Ni tampoco olvides, mi pequeño y valiente matador, que por muchas orejas que cortes, por muy lejos que llegues, siempre serás para mí el hijo de una criada. ¡Puta! Con Rita Hayworth y Sangre y Arena hemos entrado en el mundo de Hollywood y los toros. ¿Te apetecería ir conmigo a Tijuana a ver la corrida de esta tarde? En la década de los 50, la fiesta brava era un espectáculo bastante popular en Hollywood. Era fácil ver a estrellas como Clark Gable, Lana Turner, John Wayne o Lauren Bacall sentados en la barrera de la plaza de Tijuana en México. ¿Qué significado tiene que te hayan brindado el toro? Significa que le cortará las orejas al toro muerto y me las dará. Me parece fascinante. En las plazas españolas, en cambio, la más habitual era Ava Gardner, que además tuvo romances con dos toreros, Mario Cabré y Luis Miguel Dominguín. La estrella aprende a torear a la limón con Luis Miguel. Para ser una primera lección no está nada mal. El maestro corrige la posición y el manejo del capote. La discípula aprovecha la clase y además no tiene miedo. Ava Gardner respira satisfecha. Muy habitual de las plazas de toros españolas y en especial de la de Pamplona en San Fermines era también el director Orson Welles. ¿Toreaste muchos toros en Nueva York, Orson? No, cuando era un niño. Mi padre y yo hicimos un viaje por las grandes ciudades de Europa. Y en España tuve la suerte de sentarme en las rodillas de Manolete, el torero más grande de la época. Y hablando de Manolete, el recién oscarizado Adrian Brody se metió en 2008 en la piel del famoso torero en una coproducción hispano-británica y americana titulada así, Manolete, en la que también salía Penélope Cruz y que resultó un gran fracaso de taquilla. ¿No le gusta el toreo? El toreo es para la gente que está muerta por dentro. ¿Ha ido alguna vez? No. ¿Le apetecería verme torear mañana? Puede que vaya a ver cómo se viste. Otro director como Orson Welles, con una gran afición taurina, era Bad Boy Teacher.
De hecho, lo suyo es un caso aparte. Entiendo que es tu alternativa, pero no te arriesgues innecesariamente. Prométemelo. Me voy a volcar, maestro. Igual que haces tú. Sí, porque Bud Boetticher, conocido sobre todo como director de westerns, fue torero profesional en México antes de dedicarse al cine. Trabajaba muy duro para convertirme en un buen torero y tuve la suerte de que me enseñaran grandes matadores, que era algo que nunca hacían, pero como yo era el único torero gringo en México, eso les intrigaba. Boetticher dirigió además 3 películas sobre el mundo de los toros: El torero y la dama, el documental Arruza sobre el torero mexicano Carlos Arruza y Santos el Magnífico, protagonizada por Anthony Quinn. Luis Santos dará la alternativa a Rafael Reyes en la corrida de hoy. Fue una locura firmar este contrato. ¡Tú me obligaste! Te obligó el público. 18 años. ¿Qué puede saber ese chico de toros? Tenías la misma edad cuando te hiciste torero. Las cosas han cambiado. Es igual. Los toros siguen teniendo los mismos 5 años. Anthony Quinn era también el protagonista de Toros Bravos, dirigida por Robert Rosen, el director de El Buscavidas, y entre las películas de Hollywood de tema taurino también podemos citar Fiesta Brava con Esther Williams y Ricardo Montalbán, Sombrero también con Montalbán, acompañado esta vez de Pier Angeli, o Fiesta, ambientada en los Sanfermines y protagonizada por Tyrone Power y Ava Gardner. Los toros son mis mejores amigos. ¿Siempre mata a sus amigos? Siempre. Para que ellos no me maten a mí. Una extraña filosofía. También hay películas francesas, británicas o italianas que tratan el mundo de los toros. Francesco Rossi, por ejemplo, dirigió una muy notable, El momento de la verdad. ¿Cómo puedes imaginarte lo que sufre un chaval para ser torero? ¿Qué le recome el alma el deseo de ser torero? Y vete a buscar a alguien que le comprenda y haga algo por ayudarle. Entonces no tiene más remedio que tirarse al ruedo y jugarse la vida como sea. Y el británico Terence Young mostraba imágenes de rejoneo en La princesa de Éboli, con Olivia de Havilland dando vida a la dama del parche en el ojo. Sed bienvenida, prima. Aceptad que os brinde la muerte del toro. Guardaos bien de que el toro no ensombrezca vuestra bienvenida. No hay toro que deje en ridículo a un Mendoza. Espero no defraudaros, princesa. Y por supuesto hay también numerosas películas mexicanas de tema taurino. El genial Cantinflas saltó al ruedo en varias de ellas, como El torero o Ni sangre ni arena, y también en las producciones hollywoodienses La vuelta al mundo en 80 días y Pepe. Ya me encomendé a Santa Verónica y San Cornelio. ¿Y qué me ha hecho en el Toribio? Diosito, agárrame en tus alturas. Como veis, son muchas las películas españolas y no españolas que han tratado el mundo del toreo a lo largo de la historia del cine. Sin embargo, el cambio de percepción de la sociedad que ha habido en las últimas décadas sobre las corridas de toros y el auge de la corriente animalista, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras, pronostican un futuro poco halagüeño para los toros en el cine y convierten Tardes de soledad en casi una excepción. Ya lo dice el director Agustín Díaz Llanes, hijo de torero. Una película taurina es hoy por hoy un lío en el que nadie quiere meterse. Las protestas en contra son seguras. El público potencial escaso. Las posibilidades de distribución en el extranjero nulas o casi nulas. Y eso sin hablar de las leyes cada vez más restrictivas a la hora de utilizar animales, no solo toros, en una filmación. Lo dicho, un futuro bastante pesimista. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Desde el próximo día 12 y hasta el 16 de marzo se va a celebrar en Barcelona la 8ª edición del Brain Film Festival, un certamen centrado en cómo refleja el cine, tanto de ficción como documental, todo lo relacionado con el cerebro humano, desde las enfermedades neurodegenerativas hasta la salud mental. Y hemos charlado con Albert Solé, que junto a Cristina Maragall dirige este original festival. Albert Solé es director y productor de cine y ganó en el año 2009 el Goya al mejor documental por Bucarest, la memoria perdida, un film en el que contaba la enfermedad de Alzheimer de su padre, Jordi Solé Tura, que fue ministro de Cultura y uno de los padres de la Constitución española.
Esto empieza efectivamente a partir de toda la experiencia del Alzheimer que sufrimos en casa, ¿no? La pérdida de mi padre. Y ahí empieza una reflexión sobre la memoria, que de hecho es una reflexión que traslado a mi documental Bucarest, la memoria perdida, ¿no? Que es intentar ser proactivo cuando ves que una memoria se pierde. Durante años intentamos evitar la palabra maldita, Alzheimer. Nos costó entender las señales de alarma. Los recuerdos de mi padre se desvanecen. Y con ellos las respuestas a tantas incógnitas sobre los orígenes, los suyos y los míos. A partir de ahí empezamos a crear un premio en homenaje a mi padre, que era el premio Soletura, al cual se unió rápidamente la Fundación Pascual Maragall, porque estaban exactamente en la misma tesitura y además habían creado ese centro de investigación. Y con el tiempo nos dimos cuenta que efectivamente había que ampliar muchísimo el alcance de la idea y sobre todo alejarlo exclusivamente de lo que era películas sobre las enfermedades neurodegenerativas. La pérdida de memoria esporádica es totalmente desproporcionada para su edad. Y hay evidencias de que ha descendido el nivel de las funciones mentales. De modo que creo que conviene que se haga una tomografía computarizada. Se parece a una resonancia, pero capta cosas a nivel molecular. Porque efectivamente el cerebro es, en estos momentos, el gran desafío de la ciencia. Posiblemente es la parte de nuestro cuerpo que menos conocemos aún. Y entonces creamos este festival, el Brainfield Festival, cuya vocación es justamente reflexionar sobre cualquier condición relacionada con el cerebro, no solo la parte patológica, también la parte filosófica, la neurología, la inteligencia artificial. Quizá sea el mejor indicador de inteligencia artificial que hasta ahora he visto. Es discretamente complejo. Es como algo no autista. En el fondo, diría que es casi todo lo que somos está ahí, con lo cual tenemos una mirada muy amplia y cada vez la vamos ampliando más. Hacemos una interpretación muy elástica de los temas que nos entran, porque desde la salud mental hasta la filosofía, la robótica, cualquier tema nos interesa y cualquier tema nos permite aprender, que de eso va el festival. Creo que cada vez hay propuestas más atrevidas, en las cuales siempre se parte del mismo punto, que es el desconcierto delante de la enfermedad, delante de la pérdida de la memoria, ¿no? Esa cosa de intentar agarrarla como la arena que se nos escurre entre los dedos. Quiero comprobar si los resultados son compatibles con la enfermedad de Alzheimer. Sería extraño en una persona tan joven. Pero encaja usted en los criterios. Pero es verdad que hay propuestas muy inteligentes y cada año nos llegan propuestas más atrevidas, muchas de ellas de Asia, por ejemplo. ¿Crees que una persona con cerebro de cerdo sería humano? ¿Pero qué dices? Hay estudios sobre el caso. ¿Quién te ha dicho eso? El profesor Hori. Hay que ver qué cosas más extrañas os enseñan. Todas las películas que recibimos nos permiten adentrarnos en un camino distinto y esa es nuestra vocación como festival. Este año hemos puesto el acento en el tema de los miedos, las angustias, las ansiedades sobre todo, que es un tema, ¿no?, que yo creo que todos hemos sufrido de alguna manera. ¿Y cómo has dicho que te llamas? Oh, perdón, a veces voy como una moto. Soy ansiedad, una de las nuevas emociones de Riley. Y todos estamos súper contentos de estar aquí. ¿Dónde dejo mis cosas? Y entonces una de las ponencias nos habla un poco de por qué nos atrae tanto el cine de terror. Por qué nos fascina tanto sentir el miedo también, ¿no? ¡Qué miedo he pasado! Hay algo que aún da más miedo. ¿Qué? ¿Has oído hablar de ese vídeo? Luego tenemos otra, por ejemplo, cada año intentamos dedicar una sesión ya más profesional a la industria del cine, que ahí siempre viene muchísima gente, y este año lo dedicamos un poco al tema de la salud mental de los cineastas. Me da igual lo que hagas con tu cuerpo en tu tiempo libre, pero este es mi tiempo y mi película. Y no voy a permitir que una actricilla mimada, egoísta y encocada me hunda la película. Espero que sepas comportarte y colabores en estos 2 últimos días, o te mato. Porque es verdad que los procesos creativos son muy lentos, los rodajes son de miles de horas y por lo tanto hay muchas situaciones de estrés. ¿Lo damos por terminado? ¿Alguien más quiere que le denuncie o le mate antes de archivar este rollo? ¡A rodar el plan! Y entonces, pues eso también nos queremos acercar a esa dimensión. Creemos que es un tema del cual aún se ha hablado poco y sin duda va a ser muy interesante para toda la gente del sector.
tenemos a nuestro premio especial Brain Film Festival. Cada año se lo damos a algún creador que se haya destacado por reflexionar sobre nuestras temáticas. Este año se lo damos al cineasta francés Nicolas Philibert, que ha hecho una trilogía sobre la enfermedad mental muy innovadora. Tenemos alguna película que a mí me ha llamado mucho la atención. Cuando la vi, por ejemplo, hay una que se llama Suleiman Story, el retrato cercano de un rider de estos que van todo el día con la bicicleta repartiendo pizzas de un lado para otro. Estrenamos la última película de Jaime Rosales, que también es una película sobre la nostalgia, sobre la memoria, sobre qué podría pasar si se podía rehacer situaciones emocionales. O sea que tenemos bastantes cosas. Solo tendréis éxito cuando entendáis que vuestra arma más letal no es el revólver, sino el cerebro. Este festival es un work in progress, es un ensayo y error constante, y nosotros mismos vamos probando temas, a ver qué tal funcionan, a ver cómo reacciona el público. Tenemos millones de años almacenados en esa computadora que llamamos mente, y trillones de genes latentes en nosotros con todo nuestro pasado evolutivo. ¿No te interesa conectar con eso? Festivales generalistas, y hay muchos. Partimos de ese principio y vamos explorando también, pero creemos que tiene muchísimo potencial porque es un tema que cada vez interesa a más gente, con flecos por todas partes. Casi todas las facetas de nuestra existencia están relacionadas con nuestra percepción, con nuestra identidad, y entonces todo tiene cabida ahí dentro. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor. No pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? Hace unas semanas, cuando hablamos de la película Silverado, os contamos que aquel film, junto a El jinete pálido, la película que os traigo hoy, habían servido para revitalizar el western en la década de los 80, ya que desde el descalabro de La Puerta del Cielo, de Michael Cimino, a comienzos de esa década, el género del oeste parecía acabado y los grandes estudios consideraban que no era rentable económicamente. El jinete pálido, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood en 1985, fue un taquillazo, y de esta forma pudo demostrar que el western seguía vivo. Como consecuencia, en años sucesivos veríamos el renacer del género con títulos muy apreciados por el público y la crítica como Arma joven, Bailando con lobos o la misma Sin perdón, también de Clint Eastwood. A mediados de los años 80, Clint Eastwood llevaba casi 10 años sin hacer una película del oeste, el género que le había lanzado a la fama. Su última incursión en el western había sido El fuera de la ley, en 1976. La idea del jinete pálido fue del propio Eastwood. Él esbozó la historia y pidió a dos de sus colaboradores, los guionistas Michael Butler y Dennis Reich, que la convirtieran en un guión. Echaba de menos el western y como tenía esa historia decidí convertirla en el guión de una película. Pero para mí no era una cuestión de rodar un género u otro, solo intentaba capturar la imaginación del espectador con un buen espectáculo. La historia que ideó Clint giraba en torno a un misterioso personaje, un jinete que parecía nacido de un pasaje del Apocalipsis de San Juan. Y cuando él hubo abierto el cuarto sello, oí la voz de la cuarta bestia decir: ven a ver. Y yo miré y contemplé un caballo pálido, y el nombre de su jinete era la muerte, y el infierno le seguía. En un pequeño poblado minero de las montañas, donde se reúnen varias familias de colonos que buscan oro, los habitantes están siendo acosados por los hombres de un cacique que intenta expulsarlos de allí para quedarse con las tierras. Es entonces cuando aparece un misterioso jinete que se hace llamar el Predicador. Tenías que haber visto cómo arremetió contra McGill y sus hombres. No parece muy distinto de McGill o de Tyson o de algunos de los matones de la Hood. Pero al menos no les tuvo miedo, y eso es lo que necesitamos aquí. Alguien a quien no puedan asustar. Ese forastero sin nombre que lleva alzacuellos parece dispuesto a ayudar a los colonos y se queda a vivir con ellos. Ahora la Hood es más poderoso que nunca.
El único lugar que sus matones no han arruinado aún es Carbon Canyon. Pero también lo quiere. ¿Él tiene algún derecho legal sobre el cañón? Oh, no. Mi denuncia está archivada en Sacramento, igual que las de los demás. La única forma legal de que se quede con esta tierra es que nos marchemos. El predicador no solo se enfrentará a los hombres del cacique, sino que insuflará a los colonos el coraje necesario para rebelarse. ¿Habéis dejado entrar a un predicador en Carbon Canyon? Nosotros no le invitamos. Se hizo amigo de Hull. ¿Y qué diablos tiene de malo un predicador? Cuando dejé Sacramento, esos cacerolas ya se habían dado por vencidos. Su espíritu estaba casi deshecho, y un hombre sin espíritu está acabado. Pero un predicador puede devolverles la fe. ¡Mierda! Con una onza de fe estarán picando con más rabia que las pulgas de un perro. Aunque los escenarios y los personajes cambian, El jinete pálido es una nueva versión del clásico Raíces profundas que protagonizó Alan Ladd. No solo comparte un esquema argumental similar, sino también algunas escenas que los buenos aficionados al western sin duda reconocerán. ¡Predicador! ¡Predicador! ¡Todos te queremos! ¡Todos te queremos! ¡Todos te queremos! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Gracias! ¡Adiós! El famoso final, por ejemplo, o esta otra. No creo que el señor LaHood quiera hablar contigo. Tal vez le gustaría verte bailar. ¡Yo no sé bailar! Es fácil. Solo tienes que mover los pies con ritmo. Sin embargo, Clint Eastwood dota a la película de una gran profundidad psicológica y hasta metafísica. El predicador es una especie de ángel vengador, un ser que parece estar más allá de la vida y de la muerte. Me gustan las películas alegóricas. En otras muchas ocasiones ya había interpretado ese personaje solitario que llega a la ciudad para resolver un problema, pero aquí hay elementos simbólicos y místicos que me gustan mucho. Es un personaje distinto, es una especie de emisario llegado de no se sabe dónde para atender las plegarias de la chica. Clint Eastwood juega todo el rato con la ambigüedad del personaje. ¿Quién eres tú? Realmente. Bueno, la verdad es que no importa, ¿no? Se sugiere que es un enviado del cielo. Fue después del asalto. Recé para que ocurriera un milagro. Tal vez algún día ocurra ese milagro. Fue el día que usted llegó. O tal vez un espectro que regresa de la muerte para vengarse. ¿Qué aspecto tiene? Pues es alto y delgado. Sus ojos son muy extraños. ¡Sal de una vez! ¿Te resulta familiar? Se parece a un hombre que conocí. Es posible. Él reconoció tu nombre. No puede ser. El hombre que yo digo está muerto. En la película hay también un pequeño alegato ecologista. El cacique, dueño de las grandes minas, expolia el terreno de una forma brutal. Algunos de aquellos políticos bastardos quieren eliminar a toda costa la minería hidráulica. Dicen que estropea la tierra. Hemos de movernos hacia Carbon Canyon rápidamente. Porque según soplan los vientos ahora, dentro de un par de años estaremos en bancarrota. Esos cacerolas tendrán que largarse. Y también el predicador. Habrá que buscar una forma de quitarle de en medio. Frente a él están los pequeños propietarios que buscan oro en el río con métodos tradicionales y sueñan no solo con hacerse ricos, sino sobre todo con establecerse en un lugar. Pero el oro no lo es todo, por lo menos para mí. Yo vine aquí a formar una familia. Este es mi hogar. Este es mi sueño. He echado raíces aquí. Todos hemos enterrado miembros de nuestras familias en esta tierra. Este era su sueño también, y murieron por él. ¿Y ahora vamos a aceptar $1.000 miserables y abandonar sus tumbas? Les debemos más que eso, ¿no creéis? Nos debemos más a nosotros mismos. Porque si nos vendemos ahora, ¿qué precio le pondremos a nuestra dignidad la próxima vez? Y con ellos está esa figura errante y solitaria del predicador, que no puede quedarse en ninguna parte ni amar a ninguna mujer. 99 de cada 100 hombres estarían orgullosos de contestarte que sí. Pero una jovencita, una mujer como tú, no puede compartir el futuro con un hombre como yo. ¿Por qué no? Porque las cosas son así. No te comprendo. No te creo. No quiero creerte.
En mayo de 1985, Clint Eastwood anunciaba orgulloso que llevaría su película al Festival de Cannes. Me alegro de ir porque nadie lleva westerns allí. Será divertido. Aunque no ganó ningún premio, El jinete pálido recibió buenas críticas y fue muy aplaudida. Algunos proclamaron allí a Clint Eastwood el hijo de Sergio Leone. Bueno, Sergio y yo somos de la misma edad, así que debió concebirme siendo muy joven. La película fue también un éxito muy rentable. Había costado $7 millones y solo en los cines norteamericanos recaudó más de 40. De hecho, fue el western más taquillero de la década de los 80. Con El jinete pálido comenzaba también el cambio en la percepción de la gente de Clint Eastwood. No era ya solo un actor carismático y taquillero, sino también un gran director. El primero en proclamarlo fue Orson Welles. Clint Eastwood is the most underrated director in the world today. Clint Eastwood es el director más infravalorado del mundo ahora mismo. No le toman en serio igual que muchos no toman en serio a las chicas guapas porque piensan que por ser guapas no pueden ser inteligentes. Cuando vi su película por cuarta vez me di cuenta de que pertenece a los grandes westerns. Ya saben, los grandes westerns de Ford, Hawks y toda esa gente. Y me quito el sombrero ante él. Con el tiempo, El jinete pálido se ha convertido en una película de culto. Y hay en ella algunas de las claves que luego apuntalarían la que es sin duda su obra maestra, Sin perdón. Y es que El predicador tiene mucho del laconismo, la sobriedad y ese pasado lleno de crímenes y violencia que también tendrá después William Munny. Y en cuanto a ese forastero, ¿qué es? ¿Un pistolero? Ojalá lo fuera. Yo contribuiría con una onza de oro por un poco de protección. ¿De un asesino a sueldo? ¿Quién ha dicho que es un asesino? Un asesino a sueldo, un predicador, un ángel de la muerte, un justiciero. Todo eso es El jinete pálido. Un cotilleo del tipo Sálvame. La noche del estreno de El jinete pálido en la costa oeste, en el Golden Bow Theatre de Carmel, Clint Eastwood tuvo una cita con la azafata Jocelyn Reeves en su apartamento a pocas manzanas de distancia del cine. Y según contó la mujer tiempo después, esa noche concibieron al que acabaría siendo su hijo Scott Reeves. El affair fue secreto y adúltero, ya que por entonces Clint era pareja de la actriz Sondra Locke. No obstante, Clint reconoció a Scott como su hijo y en 2009 este cambió su apellido de Reeves por el de Eastwood y también se convirtió en actor. Su padre ayudó a impulsar su carrera dándole pequeños papeles en sus películas Banderas de nuestros padres, Invictus y Gran Torino, y desde entonces la hemos visto en otras muchas como Escuadrón Suicida o la saga Fast and Furious. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Esta semana viajamos bastante atrás en el tiempo, a la ceremonia de 1949. Ese año la canción ganadora del Oscar fue Buttons and Bows, un tema que Bob Hope cantaba en la película Rostro Pálido, un western cómico en el que el actor interpretaba a un dentista que se convertía en pistolero al casarse con Juanita Calamidad, a la que daba vida Jane Russell. La canción estaba compuesta por Jay Livingston, con letra de Ray Evans, y de ella se han hecho muchas versiones, la más popular de todas las que grabó Dinosaur. Una curiosidad, los compositores Livingston y Evans aparecen cantando esta canción al piano en la escena de la fiesta de fin de año a la que acude William Holden en la película El crepúsculo de los dioses. Y nada más por nuestra parte. Un saludo de Leo Castro y de Antonio Martínez y hasta la semana que viene. A Western ranch is just a branch of nowhere junction to me. Give me the city where living's pretty and the gals wear finery. Oh, east is east and west is west and the wrong un I have chose. Let's go where you'll keep on wearing those frills and flowers and buttons and bows, rings and things and buttons and bows.
prairie, take me where the cement grows. Let's move down to some big town where they love a gal by the cut of her clothes, and you'll stand out in buttons and bows. I love you in buckskin or skirts that you've homespun, but I love you longer, stronger, where your friends don't tote a gun. My bones denounce the buckboard bounce, and the cactus hurts my toes. Let's vamoose where gals keep using those silks and satins and linen that shows, and you're all mine in buttons and bows. Don't bury me in this here prairie, take me where the cement grows. Let's move down to that big town where they love a girl by the cut of her clothes, and you'll stand out in buttons and bows. Those wide open spaces don't suit me like a roof. I will love you longer, stronger, where the stake ain't on the hoof. Well, that follows. My bones denounce the buckboard bounce, and that cactus hurts my toes. Let's vamoose where gals keep using those silks and satins and linen that shows, and you're all mine in buttons and bows. And another thing, give me Eastern trimming where women are women in high silk hose and peekaboo clothes and French perfume that rocks the room, and buttons and bows, buttons and bows, buttons and bows, buttons and bows. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.